Pues muy bien, ¿qué les parece si vamos orando? Vamos a orar para esta predicación y vamos a pedir que el Señor sea el que nos guíe en ella. Padre amado, bendito seas, alabado sea tu nombre. Señor, tu reino y tu gloria vengan a nosotros, Padre. Haz que en nuestro reino, en la tierra, tú estés también reinando en nuestras vidas siempre, y con la gloriosa y maravillosa idea de la resurrección que hemos estudiado, lo cual nos llena totalmente de confianza y plenitud, y además que es algo tan importante, Señor, para lo que es lo que tú diste como la salvación, Señor. Te damos gracias por ello y te pedimos que ahora que ya estamos casi por finalizar esta preciosa carta de Primera de Corintios, Señor, tú nos muestres, tú nos lleves, tú nos guíes, tú seas, Señor, el que a través de tu Santo Espíritu gobiernes lo que digamos, Señor, y que sea, Señor, tu voluntad lo que se exprese. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo, amado. Amén, Jesús. Bien, hermanos, pues qué gusto verles otra vez, y no sé si invitamos a los niños a salir o no hay niños hoy, pero me parece que creo que no hay muchos niños. ¿Ya salieron? Ok, porque me asomé y no los vi por ahí. Pero bueno, dice la palabra de Dios, y esto es bien claro, dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué empiezo con esto? Pues estamos en la lección número 42 de la primera carta a los Corintios. Porque para todos los que están estudiando, como que fue un cambio muy brusco, ¿no? Después de estudiar 5 lecciones sobre la resurrección, agotando el tema de una manera maravillosa, de momento sentimos como que, ¡ay!, algo pasó. Como que esos temas son los temas sueltos, la doxología, algunas instrucciones. Pero créeme que cuando yo termine el día de hoy esta lección, vas a cambiar la opinión respecto al capítulo 16 de Corintios. Hay mucho maravilloso detrás de todo esto. Como dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay parte que no lo sea. Y yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. Si tú fueras Pablo y hubieses recibido una carta como la que él recibió, y déjame plantearte todo esto. Recibir una carta después de que él pasó en la primera instancia en la ciudad de Corinto, pasó muchísimo tiempo con ellos, enseñándoles la palabra de Dios, penetrando, disertando, haciendo una comunidad, creando una congregación, haciendo una iglesia. Y después de un tiempo recibe una carta que sabemos que existe por la razón de que nosotros, al estar estudiando la primera carta a los Corintios, nos damos cuenta que no es una primera carta que se recibe. Es una primera carta teológica, esta es una primera carta teológica, la cual es inspirada y se quedó dentro del canon. Pero no era la primera carta que se llevaba entre ellos, y también el tiempo que Pablo había sucedido. E imagínense ustedes que a ustedes les toca contestar esta carta bajo el antecedente de haber pasado tanto tiempo con ellos enseñándoles. Y en la carta, desde el primer capítulo, se encuentra una parte disidente enorme, los cuales le dicen: ¿sabes qué, Pablo? Tú no eres el que predica más bonito, tú no eres el que tiene más sabiduría, tú no eres el más carismático de todos. Desde el principio recuerdan que le dice, y unos siguen a Apolos, otros siguen a Cefas, otros siguen a Pablo, y lo primero que se encuentra es una gran separación dentro de la iglesia. Después se encuentra que tienen problemas personales, los cuales, en lugar de dirimir como cristianos en la congregación, utilizan los tribunales públicos. Después vemos casos de inmoralidad tremendos, donde existe una relación incestuosa y es tolerada por la iglesia.
Y así vamos viendo cada paso. Tiene que volver a hablar de los dones espirituales, los cuales han sido totalmente mal informados, mal usados y además como un objeto de poder. Han hablado mal de la resurrección negándola. Y lo más importante, que han seguido con muchas de las tradiciones que tenían originalmente los griegos y que las han mezclado con el cristianismo. Y Pablo escribe una carta como la suya. Y mi pregunta es, ¿qué hubiesen hecho ustedes en lugar de Pablo? Probablemente la respuesta de muchos de ustedes hubiese sido: búsquense otra iglesia, los que todavía tienen la fe en Cristo, búsquense otra iglesia. Es más, si no la encuentran, formen una nueva iglesia, pero ¿saben qué? Abandonen a esas personas. A lo mejor hubiera sido lo que algunos de ustedes hubiesen pensado. A lo mejor hubiera sido lo que finalmente hubiera sido. Es demasiado lo que encontramos. Demasiada diserción, demasiada agresividad contra Pablo, demasiado seguir en la necedad de su propio conocimiento. Pero ¿saben qué? Pablo siempre fue una persona sumamente amorosa. Pablo no le importaba no ser querido. A Pablo lo que le importaba era amar a los demás. A Pablo lo que le importaba era seguir adelante con el proyecto de nuestro Señor. Y déjame decirte una cosa, y mira, todavía no empiezo a leer el capítulo 16. Si todavía tienes la oportunidad de escuchar predicaciones de la palabra del Señor, si todavía buscas la relación con el Señor, a pesar de todos tus problemas, a pesar de las situaciones que vives, a pesar de que parezca que las cosas son negras, tenebrosas y que todo se cierra a tu alrededor, si todavía buscas, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está ahí y Él está en cualquier momento. Y Pablo así lo entendía. Y Pablo así lo sabía. Y eso es lo que nosotros hemos visto estas 42 lecciones. Con qué paciencia vuelve a explicarle los principios y fundamentos a gente que parecía que estaba perdida totalmente en sus pecados y sus concupiscencias. Me gusta mucho pensar esto. Me gusta mucho entender que a pesar de todas las situaciones, a pesar de lo compleja que puedan suceder las cosas, a pesar de lo difícil que pudiese ser, nosotros tenemos que tener misericordia. Tenemos que aprender a tener misericordia. Tenemos que entender que nosotros somos instrumentos de Dios. Y es curioso, ¿por qué? Porque ahora que estamos estudiando el capítulo 16, vamos a estudiar 4 diferentes temas. 2 me tocan el día de hoy. Uno habla de un proyecto muy interesante, alrededor del cual Pablo hace toda una estrategia y aprovecha en la segunda etapa para formar iglesias alrededor de él, y eso es maravilloso. Y por otro lado, tenemos la presencia de veras del amor de Dios en cada una de las cosas que hace. Quisiera que veamos rápidamente para entender un poquito acerca del proyecto. Es más, vamos a empezar por 1 Corintios 16, si no me van a decir, oye, este pastor creo que no le interesó nada de lo que hablamos. Bien, 1 Corintios capítulo 16, ahí está desarmando esto. 1 capítulo 16, versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Me gusta mucho esto porque parece como que se rompe por completo toda esta información doctrinal que hemos estado trabajando y se ve que hay un proyecto detrás de esto. Dice en Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10, hay un
hay una cosa que nos puede ayudar a entender un poquito cuál es el sentir de Pablo y cómo era esto. Dice en Gálatas 2, versículos 9 y 10, dice así: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Quiénes eran las columnas del evangelismo y en los cuales Jesús basó para seguir la evangelización? Pues en principio eran era Santiago, Jacobo, Pedro y Juan. Estamos hablando de los discípulos en primera línea, los más importantes. Ellos le dieron la mano a Pablo y a Bernabé en Jerusalén para que empezase con la obra del ministerio. Pero fíjense cuál fue la condición que le pusieron. Y dice, le dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Claramente está estableciendo las diferencias. En este momento, fíjense, la obra de Pablo siempre fue alrededor de los gentiles, siempre fue alrededor de los griegos, de los romanos y de otros pueblos que habitaban dentro del imperio romano, pero lejos de la gente de la circuncisión, a pesar de que Pablo penetraba a través de las sinagogas a las cuales llegaba y predicaba la palabra de Dios. Pero al final, quienes se integraban a ello, ¿quiénes eran? Eran los gentiles. Entonces, él tenía esto. Pero le pusieron una condición, dice el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procura con diligencia hacer. Había una carga muy importante. ¿Quiénes eran los pobres? En principio, hay siempre necesidades dentro de las congregaciones. Hay siempre preocupación dentro de las congregaciones y hay gente con menores recursos. Y aquí él específicamente le decía que en el evangelismo no se olvidase de los pobres. Y los pobres en ese momento, y déjame decirte algo interesantísimo, si nosotros miramos a lo que está sucediendo y lo que está haciendo Pablo, el cual habla de llevar, y como dice en 1 Corintios 16, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, es algo que ya estaba acordado, es algo que ya se había platicado, es algo que los corintios sabían y que Pablo les había dicho y que les parecía importante. Porque ni siquiera es correcta la palabra ofrenda. La palabra que se utiliza aquí es donativo. Es algo especial. No estamos hablando de la ofrenda que se entrega dentro de la iglesia. Estamos hablando de algo especial y particular que se necesita para alguien. ¿Y quién es ese alguien? Lo vamos a ver más adelante. Pero como les decía, esto para mí es muy interesante porque me permite a mí darme cuenta y abrir una ventana para entender el comportamiento de las primeras iglesias después de su fundación, cuál era su funcionamiento. Y uno de las grandes cosas que se hacía era que se apoyaban unas a las otras. Las iglesias primeras se apoyaban unas a las otras. En este caso, están hablando de un proyecto para los santos y ya Galacia lo había hecho. Ahorita vamos a hablar de Macedonia, que también fue impresionante la manera en que trabajó Macedonia para llevar. Y me voy adelantando, todo esto era para llevarlo a Jerusalén. ¿Quién era la parte más pobre del imperio? ¿A quién le había ido más terriblemente? Pues a Jerusalén, a los judíos. Simplemente con ver nada más cómo era su orografía, su topografía, su hidrología, pues nos damos cuenta que eran regiones más desérticas y además se habían sufrido mucho más cosas. Entonces el proyecto nos muestra la caridad y el amor que existía hacia las otras congregaciones. Y yo te pregunto a ti como hermano, ¿crees que nosotros nos circunscribimos a estar simplemente en estas cuatro paredes? Hemos estado muchos años aislados en muchos sentidos. Y hoy Adrián hizo favor de recordar la antigua misión y la visión vieja, pero ya no es esa. La visión y la misión, trabajamos el Consejo Pastoral para cambiarla y básicamente habla actualmente de evangelismo y de ser una congregación que podamos nosotros
establecer comunicación y liderar muchos de los grandes proyectos cristianos que se requieren en este momento. Es parte de eso, es parte de lo que necesitamos nosotros. Necesitamos, cuando decimos, somos luz del mundo, somos sal del mundo. Tenemos que llevar el evangelio. Uno nos da tristeza ver a tanta persona caída, a tanta persona que se ha perdido y que no tiene oportunidad de seguir adelante. Entonces tenemos que darnos cuenta que todo alrededor de esto funciona en el Señor, funciona en el Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también a la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cómo hacían ellos? En especial para este evento. Cada día de la semana, cada uno de nosotros ponga algo aparte. Cuando dice primer día de la semana, y esta es una gran discusión, es una discusión encantadora. Para nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Para nosotros es lunes. Para los norteamericanos es domingo, déjenme decirles, sí. Y es un tema similar con los judíos. Para ellos el primer día de la semana es domingo porque es después del Sabbat, ¿correcto? El Sabbat es el día de descanso. Juan 20 habla de que Jesús se les apareció a los discípulos en el primer día de la semana. Se les apareció en domingo, lo dice en Juan 20. Y Tomás no estaba ahí. No estaba con los discípulos como era la ordenanza y no pudo ver al Señor. Y me da mucha risa porque decía un pastor, cuando tú ves en televisión un servicio, Jesús no está ahí. Jesús está aquí. ¿Por qué? Porque Él nos los prometió. Dijo que cuando 2 o 3 reunidos estemos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Dios no está en las transmisiones de televisiones y es real. Dios está aquí. Aquí está el Espíritu, aquí está el sentimiento, aquí está el amor a través de las congregaciones. A lo mejor llegarán momentos en los cuales vivamos en el espacio, en planetas abandonados, lejísimos, y tengamos un servicio dominical holográfico. Bueno, pues ya veremos a ver qué se puede hacer. Pero el Espíritu de Dios ahora está aquí. Está aquí Jesús en medio de nosotros. Y Jesús el siguiente domingo se le apareció otra vez a Tomás y le mostró todas las heridas que tenía y sus llagas para que creyese. Domingo. ¿Cuándo creen que ustedes se celebra el Pentecostés? No se celebra el lunes como lo hace Europa, porque ahora me enteré que Alemania del Sur también descansa toda la semana por el Pentecostés y lo celebran el lunes. El Pentecostés se celebra en domingo, el Espíritu Santo vino en domingo y lo podemos ver en el libro de Levítico. Si quieren ustedes, vamos para allá. Qué interesante, ¿no? Lo que estamos estudiando esto. Levítico 23, capítulo 15. Versículo 15. Levítico capítulo 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, que es el gran reposo, que es el día del sábado. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda merecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7. Si era sábado, ¿cuándo sería el siguiente? Sábado. Más 1. Los Pentecostés siempre es domingo. Contaréis, porque dice el 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. ¿Ok? 7 por 7, 49 y 1. Domingo. ¿Se fijan? Referencia histórica, una carta antigua de Trajano, mandada por, me parece que era por Rómulo, alguna cosa, al emperador Trajano, que le dijo, y ellos suelen reunirse en el día después del sábado. Así, un día después del sábado. Se reunían en domingo. Entonces, sí podemos estar en paz, dice. Entonces, cada primer domingo, cada uno de ustedes, ¿qué dice? Ponga aparte algo. Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder apoyar a Jerusalén y a las iglesias pobres? En ese momento con Pablo era hablar con ellos y decir, pongan lo que va a ser aparte.
no el mismo día, no en cualquier momento, pónganlo aparte, ¿correcto? Según, y algo bien importante y que estudiamos, según haya prosperado. Y no es que Dios esté con la calculadora, no, 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 no. Él no ve eso, Él no ve las cantidades, Él ve los corazones. Él ve los corazones de las personas. Este dio poquito, lo bendigo poquito. Este dio mucho, lo bendigo mucho. No, Él no es así. Todos estos años yo me he dado cuenta que Dios es tan diferente en muchas cosas como pensamos. Pero también es cierto, y he aprendido algo, que uno de los grandes antídotos contra el materialismo es el dar. Uno de los grandes antídotos, o el más grande antídoto que existe contra el materialismo, es saber dar, es saber ser generoso. Cuando las personas suelen ser generosas, y no estoy hablando de la ofrenda, estoy hablando de la vida misma, de las cosas que uno tiene. El saber ser generoso y dar a los demás, deshacerte de las cosas, porque nos cuesta deshacernos de las cosas, de veras. Nos cuesta, estamos enfermos de atesorar, de ver, llegas a las casas, ves que ya no hay ni dónde colocar cosas, es tantas las cosas que existen. Y no nos damos cuenta. Cantábamos hace rato, ¿no? ¿Quién es el Señor? ¿A quién es poderoso? ¿A quién seguimos? A Él. Poderoso es Él, el Señor es Él. Entonces, ¿por qué adoramos tanto? Dios es como el dinero, Dios es como el sexo, Dios es que el mundo nos ha puesto ahí adelante entre los ojos. De veras, si tú me dices que no sientes coraje cuando ves pasar a un hermano con un coche mejor, no te la voy a creer mucho. ¿Por qué? Te lo voy a decir por qué. No es que no esté funcionando, es que está funcionando el mundo. La mercadotecnia es tremenda, se te mete entre los ojos. De veras, yo no lo había entendido, pero sacas un coche de la agencia, ves pasar otro y dices, ay, mejor hubiera comprado ese, me gusta más ese. Eso es lo que hace. ¿Y qué estamos haciendo? Adorar esas cosas. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que si no damos y no somos generosos, estamos cayendo en idolatría. Estamos cayendo en idolatría. En cualquier cosa. Ahorita que ves tus aparatos tan bonitos, los teléfonos. Sale el siguiente modelo y ves las colas para adquirir el siguiente modelo, así valga el doble del anterior. Así te quedes endrogado durante 10 meses para pagarlo. Ya tienes tu último teléfono de moda. ¿Qué hace de más? Pues a lo mejor está más grandota, a lo mejor es más veloz, a lo mejor tiene más capacidad, pero la verdad es que no nos damos cuenta que somos llevados por eso. ¿Y cuál es el gran antídoto que nos enseña Pablo? Dar, ofrendar, darnos a nosotros mismos. Eso ayuda mucho a quitarnos ese peso de encima. ¿Correcto? Póngalo aparte, cada uno de nosotros ponga aparte algo. Siempre habla de un orden cuando tú vas. Siempre habla de algo de lo cual tú tienes. ¿Por qué lo hacía? Muchos en Corinto eran esclavos. En ese tiempo, y se los he dicho varias veces, el 70% de la población era esclava y el 30% eran los dueños de todo. Bueno, eran los dueños de la vida, de todo. Entonces, muchos de los que asistían, la esclavitud no es la esclavitud que te imaginas acá en el sur de los Estados Unidos en el siglo XIX, no. Entonces, estoy hablando de, bueno, que gozaban con ciertas libertades y convivían y todo esto, siempre con ese orden, pero siempre tenían, entonces imagínate la pobre y la inseguridad para un hombre que guardaba su dinero, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces les decía, pongan aparte algo y háganlo según hayan ustedes prosperado. Fíjese, en función a algo nos está diciendo, guardándolo, por lo que yo les comentaba, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Había algo alrededor de esto. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que llevasen vuestro, y ahora sí se traduce correctamente, donativo a Jerusalén. ¿Cuál era el plan de Pablo alrededor de esto? Era que todas las iglesias tuviesen un donativo para apoyar, porque además el libro de los Hechos dice que en aquellos tiempos Jerusalén estaba pasando por una gran hambruna.
¿Cuándo te has enterado que a lo mejor los hermanos acá en Tabasco se inundó el Usumacinta y les apoyaste? ¿Cuándo te has enterado de hermanos de otras zonas, a pesar de la gran capacidad de comunicación que tenemos a través de los medios, y hemos apoyado? Nunca, no lo hemos hecho, no hemos entendido de veras, porque seguimos ensimismados y estamos nosotros aquí. Pero tenemos que aprender a ser generosos, ya que el Espíritu Santo nos lleve a ayudar a los demás. De una manera u otra, no perdemos nada. Entonces le dice, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuese propio que yo también vaya, irán conmigo. Pasó, sucedió. Y vamos a ver un poquito más de la historia. Entonces vemos que alrededor de este donativo, alrededor del corazón, alrededor de esta generosidad, Pablo desarrolla la estrategia del tercer viaje misionero. Entonces, ¿cuál era el plan de Pablo? Reunir de cada congregación a alguien que designaría, que sería como el garante, para que llevasen ese dinero. Y Pablo anteponía la idea de ir con ellos, antepondría como una gran posibilidad que él encabezase esto y fuese también a Jerusalén. Y entonces, ¿cuál era el plan de Pablo? Aquí lo vamos a ver. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. ¿Macedonia dónde está? Actualmente está en la península balcánica, está en la parte norte de Grecia, pegado a lo que es Montenegro, a ¿qué otros países? Porque acá está por ahí, abajo de Croacia. Todo está en esa región. Abajo de ellos está lo que se le conoce como Acaya, o en el mundo antiguo era la Grecia importante. Al sur está Corinto, en esa misma parte, y luego tenemos del otro lado Éfeso, porque esta carta, si bien lo sabes, fue escrita desde Éfeso. Él estaba en Éfeso cuando escribió esta carta, donde pasó mucho tiempo con ellos, dado que en Éfeso fue una iglesia muy fiel a él y que además trabajó muchísimo en la cuestión del evangelio. Entonces, Éfeso está en Turquía, del otro lado de la costa, en el Mediterráneo, ¿correcto? Para que tengamos una idea. Ok, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Acuérdense de la visión que él tuvo, en la cual se le apareció un varón macedonio y le dijo que tenía que pasar a Macedonia, tenía que cambiar sus planes, ¿ok? Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. ¿Cuál era el deseo de Pablo? ¿Cuál era el deseo de Pablo con respecto a los corintios? A pesar de que no lo querían, a pesar de toda la problemática, a pesar de la separación, a pesar de que lo comparaban, él deseaba pasar más tiempo con ellos, pero era su deseo. Y se los hace saber aquí. Y podrá ser que me quede con vosotros o pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir. ¿Por qué? Porque estaba esperando si Dios le decía que bajase a Jerusalén o no bajase a Jerusalén. Nosotros sabemos, bueno, no se los adelanto, lo voy a terminar al final, pero pasa algo con él, ¿no? Pasa algo con Pablo. Seguimos. Porque no quiero veros ahora de paso, pero espero estar con vosotros algún tiempo, sí que. A mí eso me impresiona mucho. A mí me impresiona mucho. ¿Quién era Pablo? Un hombre que tenía el Espíritu de Dios, un hombre valiente que predicaba la palabra de Dios, un hombre ungido por Dios. Pero sin embargo, él no estaba seguro de las cosas. Era un hombre que iba hacia adelante y esperaba la respuesta de Dios. Varias veces el Señor, cuando parte de este viaje misionero, lo llevó por Tricia, lo llevó a
a Frisia también, y luego lo arrinconó en Troas. Cuando volteó, Troas es un puerto marítimo que mira hacia Turquía de la parte griega. Pues yo no creo que Dios haya querido a Pablo como pescador, ¿no? No. Se le apareció el macedonio y lo regresó a Macedonia. Y esto me hace mucho sentido. Y esto a mí me es muy importante. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la vida cristiana es una vida dinámica. Si tú estás esperando que tu oración sea respondida con un viento que venga del cielo, con una rosa que se te parezca por ahí, el otro día te tropezaste y te caíste sobre un mapamundi y abollaste la parte que decía China y dijiste, me tengo que ir de misionero a China. Estás equivocado. Así no funcionan los proyectos en Cristo. Así no funciona el Señor. El Señor, nosotros tenemos que orar, planear y caminar. Y ahí es cuando el Señor dice, regrésate, ¿vas bien o vamos para allá? Pero si tú te quedas quieto, vas a tener graves problemas. Yo veo que mucha gente se queja luego de las congregaciones. No, que mi congregación. Es que esos líderes que tenemos siempre se están equivocando. Yo no los entiendo. La verdad, qué problemáticos son, porque dicen una cosa, hacen otra cosa y decía alguien muy chistoso, decía, un predicador muy simpático que quiero mucho, decía, es como cuando estás sentado en la banca con otro señor, ¿no? Que no conoces, ¿no? Y ves pasar una mujer y le dices a este señor, ay, pobre mujer. Tiene un matrimonio muy triste, la verdad. Híjole, de veras siempre está enojada, siempre está, pues insegura. La verdad, pobre mujer, ¿no? Y voltea el señor y le dice, ¿y usted por qué lo sabe? Ah, porque soy su esposo. La iglesia no es algo amorfo. La iglesia no es así un concepto global. La iglesia eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y si tú estás convencido, y si tú estás trabajando, y si tú estás yendo hacia adelante, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Está convencida? ¿Está trabajando? ¿Está yendo hacia adelante? ¿O no? A pesar de la oposición, a pesar de las cosas, estamos trabajando. Y eso es lo que Pablo inspiraba en esto. Porque él decía, voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Y qué pasó? No se logró. Él lo había puesto en su corazón. Dice el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Qué crees que pasó? Hechos capítulo 19. El platerero. Dice la palabra de Dios que había tal conversión en Éfeso que dejó de vender sus idolitos de Atenea, la diosa Diana, la madre de Éfeso, como sea llamarse, ¿no? La madre de Éfeso. Y él fue y levantó la voz y casi lo lincharon, lo tuvieron que sacar a Pablo por un lado, y todo ese tiempo, pues ni siquiera se despidió de los hermanos. ¿Qué pasó? Lo movió Pablo. Tuvo que moverse Pablo y tuvo que caminar hasta Troas. ¿Para qué? Para recibir a Tito. Esos son los planes, pero sin embargo él siguió adelante. Porque decía, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Entonces ya nos damos cuenta cómo cuando vamos caminando en el sentido del Evangelio, ¿quién crees que no se va a quedar quieto? Pues obviamente va a empezar a crearnos inaversión contra muchas personas. Puede decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser diferente? ¿Por qué quieres cambiar la tradición de mis padres? ¿Por qué, si esto es lo que hemos estudiado por años, o es lo que creemos, no estudiado, sino creemos y vivimos y estamos así? Y eso te puede costar. Recuerdo haber ido alguna vez a Roma y me dijo alguien, oye, si vas a Roma me traes por favor una astillita de la cruz de Cristo. Híjole, pues yo creo que debe medir como 250 metros de largo y 80 de ancho la cruz, porque pues, para tantas astillas que han vendido, pues yo supongo que...
Pero eso lo ves tan cotidianamente, tan terriblemente, esa opacidad que existe, pero es ¿por qué? Porque la gente está necesitada de sentir y de ver y de creer algo. Pablo no pensaba pasar por Macedonia. Nunca pensó pasar por Macedonia. No era la idea de él pasar por Macedonia. Sin embargo, fíjense lo que sucedió cuando estuvo en Macedonia. Déjenme aquí. Eso es increíble de veras cómo el Señor de veras trabaja en los corazones de las personas. Dice en la segunda carta precisamente a los Corintios en el capítulo 8, en el versículo 1 vamos a empezar ahí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Esa iglesia no existía. Eso se lo reveló que tenía que ir Pablo para allá. Y Pablo fue obediente y fue a Macedonia cuando Dios le mostró. Él estaba por un lado y sin embargo le mandó para allá. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia. ¿Quién está en tribulación? Macedonia, la gente de la iglesia está en tribulación. Sin embargo, ¿qué dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, porque nosotros hacemos cuentas con el Excel, con la hoja electrónica, pero nunca hacemos cuentas con el Señor. Nunca lo ponemos por delante en nuestros proyectos. En cualquier proyecto de tu vida, en lo que tú hagas, en lo que vayas a hacer, acuérdate lo que ve el corazón, la generosidad de tu corazón. Pues doy testimonio con agrado, que han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Se enteraron de que Pablo estaba recibiendo el apoyo de otras iglesias. Dijeron, hey, ¿y por qué nosotros no? Son ustedes muy pobres, ustedes no pueden. No. Lo que sea, Pablo, de nuestra pobreza te vamos a dar. Y eso se lo saber a los corintios. Y si tú crees que en la segunda carta de Corintios todo era miel y chocolates, vamos al principio de la segunda carta de los Corintios, cuando ese grupo disidente le dice a Pablo, hey, ¿y vas a venir? Y no viniste. ¿Quién sabe qué pasó? Pablo, la verdad es que eres una veleta, dices que sí, dices que no, y nosotros esperando, y nosotros esperando. Y Pablo, fíjense lo que les contesta a los Corintios. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Le llamaron mentiroso. Y él les dijo que él nunca se había conducido con eso, sino que siempre lo había hecho bajo la gracia y el principio de Dios. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderás. Fíjense, con eso empieza la segunda carta de los Corintios. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. ¿Qué es lo que dice? Quise ir a vosotros. Puse todo lo que había de mí para poder estar con ustedes. ¿No les ha pasado que han querido ustedes hacer algo y no lo logran? Y que las cosas se voltean. A mí me ha pasado. Y por más de esfuerzo que le pones y por más que decides las fechas, algo pasa y Dios no te lo permite. Y Pablo se los está diciendo. Por más que yo quise, no se pudo. Pero también
como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Con esta confianza que hice primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Son las mismas palabras. Antes nos había dicho Pablo, decía, ser encaminado a donde haya que ir. Ahora entiende Pablo que tiene que ir a Judea. ¿Y sabes qué le va a pasar en Judea? Será arrestado. Será arrestado. Y ahora será preso imperial. Y lo llevarán, después de juzgarlo, pide ir ante el César, porque era ciudadano romano, para que el César decidiese. Y desde ahí hace las últimas cartas y hace de ¿cómo se llama? De esa prisión, hace su cuartel general. Para que se den cuenta, y fíjense en el versículo 17, dice, así que al proponerme esto, usé quizás la de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es ni sí ni no. Qué precioso, ¿no? Qué ternura de defensa. Porque Dios es el que rige nuestras vidas. Porque Dios es el que nos da la última palabra en lo que hacemos. Porque Dios es el que se muestra para con nosotros. Él es grande, Él es poderoso y tenemos que aprender a confiar en Él. Pablo confiaba en Él. Podemos planear y lo hacemos porque es nuestra responsabilidad. Podemos equivocarnos, pero créanme que lo hacemos buscando la voluntad de Dios. Y Dios trabaja con nosotros. Pero si tú no quieres moverte y quieres estar quietecito todo el tiempo, no hay forma, como decía alguien. No hay forma, como dicen en el norte. Muy bien, pues vamos a acabar. Dice el versículo 10. Y si llega Timoteo, mirar que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace... espérame, antes de terminar eso, quiero mostrarles en el libro de los Hechos, que es en Hechos 20, por favor, vayan ustedes a Hechos 20, como cuando él decide ya ir dice el versículo 21, dice que cuando él decide ya ir a Jerusalén, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Y después de recoger aquellas regiones, estamos hablando del escándalo, del famoso alboroto que le provocó el orfebre, el platerero. Sí, exactamente, que tuvo que huir. Dice, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones para exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. De haber después estado ahí 3 meses, siéndole impuestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaban, fíjense, y le acompañaron hasta Asia, hasta Jerusalén, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. ¿Qué es Troas? El puerto que sale hacia los puertos de Judea. ¿Ok? Fíjense, ya no pasó más a Corinto por todo lo que sucedió. Dios lo llevó a otro y cumplió. La ofrenda la llevó y lo llevó con los representantes. Y además, de acuerdo a lo que le leí, él todavía en este momento no estaba seguro, pero ya había tomado la decisión de encabezarlos a todos ellos para llevar la ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Y sabes, la decisión, lo que le costó la vida. Le costó la vida. Y él sabía que regresar a Jerusalén era
regresar a morir, igual que nuestro Señor. ¿Por qué? Porque muchos le odiaban por lo que significaba Él. Él en particular tenía mucho el odio de los judíos, porque había sido un hombre con una proactividad en principio para la causa judía y finalmente se opuso a ella, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo un proyecto puede empezar por una razón y terminar en otra, pero terminar bajo la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. De veras que sí. La Biblia nos enseña mucho respecto a esto. Y dice el versículo 10, advertencias para los corintios. Estamos hablando en la iglesia de Corinto. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Fíjese, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Esto lo vemos mucho en las iglesias. Pablo era un hombre poderoso de palabra, era un hombre de gran conocimiento, un hombre con gran autoridad, obviamente un hombre con gran personalidad. ¿Y por qué puedo afirmar eso? Simplemente al leer el libro de los Hechos, la manera en que disertaba contra autoridades romanas. Pero finalmente, él era Pablo, ¿no? Pero Timoteo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, primero era joven, era inexperto, era enfermizo. Acuérdense, era enfermizo. Le faltaba personalidad. Imagínense para los corintios. Pues acabamos de estudiar 42 lecciones de lo que les contestó Pablo. Y Pablo les dice, por favor, trátenlo bien, ténganlo con paz, cuídenlo, encamínenlo, porque él hace la obra de Dios. Y eso es una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Porque no depende de la persona que esté en el púlpito, no depende de lo carismático, no depende de lo capaz, no depende de su personalidad, sino que depende de Cristo. Cualquiera que se para en un púlpito está predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tiene envoltura. Nosotros somos siervos simplemente del Señor. Y dice el versículo 12 para acabar, dice acerca del hermano Apolos, Apolos que se ve que era una persona con mucha personalidad, con una gran capacidad de transmitir. Y si era Apolos, pues Apolos es sinónimo de guapo, ¿no? Entonces, así como el dios griego, por algo le habrán puesto Apolos al joven, ¿no? Entonces, pues a lo mejor también era un hombre guapo, así como muchos predicadores carismáticos que tenemos ahora, que son guapísimos, ¿no? Que son Adonis. Y que muchos están ahí por qué bonito habla. Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogó que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad para ir ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Muchos comentaristas dicen que Apolo se dio cuenta de que pues había ahí el club de fans de Luis Miguel Apolo, ¿no? Y que eso es malo. Y que eso es malo. Nosotros lo llegamos a vivir hace años. Venía un predicador en particular, no voy a decir el nombre, pero venía gente de otras congregaciones a verlo. Era todo traía todo, era como un cometa, traía una cola de seguidores impresionante. Entonces, probablemente él dijo, no voy a ir. Voy a esperar a que acabe todo eso. Porque tienen que entender que la palabra de Dios es la misma cualquiera que lo predique. Sea Pablo, sea Cefas, sea Timoteo, sea Tito o sea yo. Y por eso no quiso ir. Cuando sea el tiempo, regresaré. Y vemos ya para concluir, bueno, que lo hará, dice, para cuando tenga la oportunidad de ir. ¿Cuándo da la oportunidad? Cuando el Señor nos los marque. Y esto es hermoso, ¿te das cuenta? Todo lo que hemos aprendido en dos partes que parecía que era el final de una carta. Hemos entendido mucho del sentimiento, hemos entendido mucho de lo que hay detrás de los seres humanos, de lo que puede ser la frustración, la desorganización. Pero Dios quiere que nosotros caminemos. Pero déjame decirte algo. Necesitamos conocerlo antes de querer caminar. Necesitamos saber su voluntad completa de Él. Necesitamos tener la fe de la certeza de la salvación para caminar.
Porque yo veo mucha gente que se emociona al principio y corre y hace y dice y de momento se apagan y desaparecen. El que persevera hasta el final, Mateo 23, ese será salvo. Y no es por aguante, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y es un testimonio de nosotros el seguir adelante. No sabiendo que por el aguante vamos a ser salvos. No es así, es porque el Señor quiere que estemos ahí en ese momento. ¿Ok? Pues vamos a concluir, vamos a orar. Padre amado Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu fortaleza, Señor. Como dices en Filipenses, ayúdanos a estar todos unánimes. ¿Qué quiere decir esto, Padre? Que estemos todos en el mismo sentir. Que para nosotros ese mismo sentir, Señor, sea siempre hacer tu voluntad y sumarnos a los proyectos que está, Señor, levantando en muchos lados. No queremos, Señor, que nos restringamos a cuatro paredes, sino saquemos tu verdad. Estemos caminando, Señor, en tu presencia, en tus proyectos, Señor, pero siempre bajo tu voluntad, bajo tu supervisión, bajo lo que tú quieres, Señor, porque nosotros solamente somos siervos tuyos. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la misericordia que tienes de permitirnos, Señor, pararnos aquí, de estar aquí, Señor, porque quiere decir que tú nos amas, Padre, que no nos has olvidado ni nos has abandonado, que seguimos siendo tan importantes para ti, Señor, y eso, Señor, no tiene eso tiene todo el valor, lo es todo, Señor. Gracias por ti, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén. Y algo importante, si tú te has dado cuenta el día de hoy, si ya has venido por primera vez o has venido ya varias veces, pero te has dado cuenta, como lo hemos estado estudiando estos días, que la única manera en que nosotros podamos estar cerca de la presencia de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de eso mismo que Pablo algún día lo cambió yendo en el camino a Damasco, donde él enfrentó a nuestro Señor Jesucristo y él dobló la rodilla. Y hemos entendido que la única manera de veras de estar en los proyectos de Dios, de estar en la voluntad de Dios, es que estemos a través de su Hijo Jesucristo trabajando y viviendo. Él es el único capaz, como dice Isaías, de quitar nuestros pecados, de convertir todos pecados que son como el carmín rojo para convertirlos en blancos como la lana. Es la única manera en que podemos nosotros alcanzar la presencia, porque así está establecido. Si hoy quieres hacer una decisión por Cristo, te pido que hagas esta oración. Cierra tus ojos y di lo siguiente. Padre, gracias, Señor, porque no te has olvidado de nosotros. Gracias, Señor, porque ahora entiendo de veras que todo depende de ti, Padre, hasta las mínimas cosas. Y todo depende, Señor, pero lo más importante lo hiciste depender de tu Hijo Jesucristo, Señor. Él resucitó por nosotros para cumplir lo que estaba escrito y vencer a la muerte, como pudimos ver la semana pasada. Y la única manera de esto es creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Señor, porque Él ahora tiene control de nuestras vidas. Salvador, porque nos da la vida eterna, Señor. Y lo cumplió en una cruz, Señor, muriendo por nosotros. Yo le tomo a Él como Señor y Salvador. Y te pido, Padre, que perdones mis pecados. Que perdones todo lo que he hecho, Señor, porque sé que en la cruz fueron llevados. Y en la muerte de Jesús murieron ellos, y en la resurrección fui hecho nuevo, Señor. Por eso te doy gracias, porque creo firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por ello, en el nombre de Él, a quien tú les has dado todas estas bendiciones, Señor, y que pondrá por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Tu Hijo Jesucristo amado. Amén, Jesús.